Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Esta es nuestra clase número 110. El día de hoy vamos a trabajar un poquito, vamos a seguir trabajando sobre lo que vienen siendo los cuerpos geométricos. Eh, bueno, las formas, espacios y medidas, que también tiene que ver, bueno, que ese es el tema. Estamos viendo ahorita actualmente los polígonos. Nosotros ya vimos, pues, que se le llama polígonos porque viene del griego poli, que son muchos, y gonos, que significa ángulos. O sea, sé que estas figuras tienen muchos ángulos y para ello simplemente nosotros tenemos que estar viendo, bueno, nos están pidiendo para la siguiente actividad es que nosotros con nuestro geoplano de la parte circular, nosotros construyamos los siguientes polígonos y nosotros encontremos y calculemos la medida de los ángulos que nos están marcando dentro de la figura, obviamente, ¿no? Eh, que esto es muy sencillo, como en su momento se los llegué a mencionar, no necesitamos ni siquiera transportador, ya que nuestro geoplano pues, nos permite saber cuáles son las medidas que necesitamos, o cómo medir los ángulos sin necesidad de un transportador, debido a que, por ejemplo, nada más lo único que tenemos que hacer es, sabemos que tiene que la suma de estos ángulos pues es igual a 360, por lo tanto, sabemos que tenemos que dividir los 360 grados entre cuántos pivotes tenemos y una vez que entendamos eso, pues vamos a darnos cuenta de que cada pivote tiene 15 grados, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer es contar los pivotes y sumar y multiplicarlos por 15 para saber cuál es la medida de ese ángulo. Por ejemplo, el ángulo A sería 1, 2, 3. 3 por 15 me daría 45 grados. El ángulo A en este caso mide 45 grados. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7, por lo tanto el ángulo B mide 105. 105 grados. Y es muy fácil, ¿no? Lo único que tengo que estar viendo es estar contando y sumando eh, cada uno de los pivotes dentro de para saber cuál es el ángulo que le pertenece a esa figura, ¿no? La de 1, no, esta es una seda, es 1, 2, 3, si se fijan son 3, es igual que la A, por lo tanto estamos hablando de que también son 45 grados. 1, 2, 3, 4, la D son 4, por lo tanto serían 60 grados. Y aquí me da en la E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por lo cual serían también 105 grados. ¿Sale? Y si se fijan, es muy sencillo medir ángulos dentro de nuestro geoplano y lo único que tenemos que hacer es, bueno, nosotros vamos a estar viendo que vamos a estar formando polígonos de diferente manera. También es importante que nosotros cerremos dentro de esta figura, pues el polígono que estamos formando, ¿no? De tal manera que lo que vamos a hacer, que vamos a empezar a unir el polígono, bueno, el polígono que estamos formando. Me quedó un poco mal, pero este es el polígono que estoy formando, ¿no? Y es importante que pues le vea que cuántas figuras tiene, cuántos lados tiene, por ejemplo, en este polígono tiene uno, tiene dos, tiene tres, tiene cuatro, tiene cinco lados, por eso está midiendo lo que son cinco ángulos, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer el siguiente ejercicio dentro de, nada más para practicar un poquito acerca de lo que son los polígonos, ¿no? Tenemos este ejercicio, voy a borrar esto. Sería la página 162, donde también tendría un tercer ejercicio que también tengo que resolver y es muy sencillo, lo único que tengo que hacer es contar cuántos pivotes tengo para saber cuál es el ángulo y ver cuántos lados tiene esta figura. Entonces, para definir un poquito bien de lo que estamos observando, vamos a hablar de que aquí dice que se llama ángulo central
es un ángulo de un polígono, el ángulo que forma cada uno de sus lados en el centro de la circunferencia en el que está inscrito. Se dice que está inscrito porque se encuentra dentro de, ¿no? Y tenemos esta figura. Entonces, ¿quiénes serían los ángulos centrales? Los que están aquí al centro, ¿no? Los que forman lo que pasaría si nosotros desde cualquier vértice de nuestro polígono hacia el centro trazamos una línea y ahí existirán los ángulos, esos serían nuestros ángulos centrales, ¿no? Y luego vamos a llamar, tenemos ángulos centrales, pero también tenemos ángulos internos. Entonces el ángulo interno se forma de cada uno de los vértices del polígono y es la suma de los ángulos del triángulo cuyos vértices se unen en ese punto. Eh, por ejemplo, si me dice que yo tengo esta figura y tengo un ángulo A, los ángulos de un triángulo miden 180 grados. Entonces, si este mide, por ejemplo, 60 grados, eh, los otros 120 grados estarían divididos entre los otros dos triángulos, debido a que este es un triángulo isósceles, ¿no? Debido a que tiene sus otros, los otros, o la suma de sus otros lados se supone que son iguales. Entonces, a partir de eso, nosotros cuando hablamos de un ángulo interno, este sería un vértice dentro de nuestro polígono, ¿no? Esto es lo que viene siendo este pequeño punto. Déjenme ver si lo puedo acercar un poco más para poderlo explicar más a detalle. Venga. Ah. Venga. Por ejemplo, este sería un ángulo de la y estos serían los ángulos internos de este triángulo. Sin embargo, cuando hablamos de un ángulo central, hablamos de el ángulo que se forma de cada uno de los vértices, o sea, a través de esta línea y esta línea, ¿no? Que se encuentra donde se unen estos dos lados del polígono. Aquí tendríamos una figura. Entonces, vamos a decir que es nuestro ángulo central. Voy a ponerlo con otro color. El ángulo, perdón, ángulo interno, el ángulo que se forma del vértice, bueno, de la unión del vértice donde se unen dos lados de este polígono. Sí, y obviamente voy a obtener esta medida a través de la suma de los dos ángulos internos de los ángulos de un triángulo. Entonces, si se fija, vamos a decir que, por ejemplo, el ángulo central de esta figura mide 75 y tengo un ángulo central de esta figura que mide 60. Por lo tanto, tenemos que de este lado, como mide 75, los ángulos B van a medir 52.5 y los ángulos de aquí, de este lado, medirían 60, como nosotros ya lo hemos manejado. Entonces, esos son los ángulos del triángulo. Ya sabemos cuáles son los ángulos internos. Voy a borrar esto. Y obviamente que el ángulo interno sería la suma de B y D, ¿no? O sea, el ángulo E sería la suma de estos dos, que serían 52.5 más 60, pues me da 112.5. Y es algo muy, muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es ir agrupando los de estos. Pero sí es importante diferenciar lo que es un ángulo central y lo que viene siendo un ángulo interno. ¿Sale? El ángulo interno viene del vértice de cada uno de los lados de esta figura, ¿no? En este caso tenemos esta figura tiene 5 lados, por lo tanto te podríamos decir que tiene 5 lados, 5 ángulos internos, ¿no? Y es muy sencillo. Dice entonces, bueno, en cada uno de los polígonos con los que estuvimos trabajando desde el principio de esta unidad, marca con un color los ángulos centrales y con otro color los ángulos internos. Calcula la medida de todos los ángulos internos y en el siguiente pues, calcula, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Entonces vamos a empezar a calcular los ángulos internos de cada polígono. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos están dando esta figura
Y si se fijan, nos están pidiendo que calculemos los ángulos internos, debido a que obviamente y también para poder calcular los ángulos internos también tenemos que calcular los ángulos centrales, ¿no? Que lo vamos a necesitar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a trazar líneas desde el centro de la figura a cada uno de los vértices de esta. ¿Sí? Porque eso es lo que necesitamos hacer. Para saber cuántos, para poder calcular cada uno de los ángulos internos de, ¿sale? Entonces vamos a tomar esta figura. Listo. Entonces, recordemos que nos pide que de un color calculemos lo que viene siendo los ángulos centrales. Entonces, de este lado, yo por ejemplo voy a poner que aquí es A, este es el ángulo B, este sería mi ángulo C, mi ángulo D, lo voy a estar escribiendo. Sí, yo le puedo poner en la letra que yo quiera, pero sí señalarlos voy a detalle para saber quién es quién. Este es E, A, B, C, D, E y el ángulo F. Entonces, voy a poder de este lado, ¿cuánto mide el ángulo A? Simplemente tengo que contar cuántos pivotes tiene de abertura. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el ángulo A son 75 grados. Entonces, el ángulo B, ¿cuántos grados tiene? Ahí que lo he puesto minúscula. Ángulo B. Bueno, estos son 75. Déjenme ver si me sale. Es no, 75 grados. El ángulo B tiene 1, 2, 3, por lo tanto tiene 45 grados. El ángulo C tiene 1, 2, 3, 4, son 60 grados. El ángulo D es igual a 30 grados. Tiene 2, por lo tanto son 30 grados. El ángulo E tiene 3 pivotes, 1, 2, 3 de abertura, por lo tanto podemos decir que tiene 45 grados. Y ya por último, el ángulo ABCDE, el F, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7, serían 105 grados. ¿Sale? Y hemos encontrado los ángulos centrales de esta figura. Ahora nos pide que encontremos los ángulos, lo que vienen siendo los ángulos internos de. Entonces vamos a encontrar que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 ángulos internos. Para encontrar los ángulos internos debemos nosotros saber cuáles son los ángulos que forman a cada uno de los triángulos, ¿no? En este caso, vamos a poner aquí, yo sé que para los ángulos, los otros ángulos del DA es igual a 180 grados menos 75. En este caso, por ejemplo, le voy a poner a prima y, y a segunda. O sea, los ángulos que tengo aquí van a ser igual a 75 menos 180 grados sobre 2. Por lo tanto, los ángulos de ahí van a estar midiendo cada uno de esos ángulos. Van a medir 52.5, ¿no? Que viene siendo 180 menos 75 me da 105. Y 105 entre 2 pues me da 52.5. ¿Sale? Entonces vamos a ver lo que es B y B, ¿sí? O los ángulos que tengo dentro de esta figura, de este triángulo, son 45 grados menos 180 grados.
me daría 135. Entonces 135 entre 2 me daría a 65, a 67.5, me parece. Sí. Entonces, eso es lo que mide de esos ángulos. Y luego estaría el C, los ángulos del C y el. Entonces, este ángulo mide 180 grados por 60 grados. Entonces, ese 180 menos 60 me darían 60 grados cada uno, ¿no? 60 grados. Ah, y no le he puesto los grados, ¿verdad? Que son de grados. Entonces, el D, el D mide 30, por lo tanto, me queda para D', vamos a poner como D', los otros ángulos de ese mismo triángulo, me quedarían 180 menos 30, me darían 150, y la mitad de 150 me darían 75 grados. En E serían 45 grados, igual si se fija 45 grados en D, 45, por lo tanto me da los mismos 67.5 grados. Y ya por último, en F tenemos 105 grados para menos 180 grados que miden los ángulos internos, y un triángulo me darían 75, que divididos entre 2 me dan a 37.5. ¿Sale? Entonces vamos a nombrar a los ángulos internos para poder encontrar sus medidas. Una vez que ya hemos encontrado las medidas de cada uno de los ángulos internos, cada uno de los ángulos del triángulo, de los triángulos que se encuentran aquí, y vamos a ponerle que con otro color, en este caso, sí, el azul, vamos a decir que, permítame, aquí, otro color, que este va a ser el, el ángulo interno 1, el ángulo interno 2, el ángulo interno 3. Puedo ponerle cualquier letra, cualquier número. Siempre pueden utilizar algo para diferenciar de quién están hablando, ¿no? Y saber bueno, a quién se refieren. Entonces vamos a buscar lo que viene siendo este ángulo interno. Vamos a buscar este ángulo interno, este ángulo interno, este ángulo interno, el de aquí y el de aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil, simplemente sumando, por ejemplo, este ángulo con este ángulo, este ángulo con este ángulo, este ángulo con este ángulo, etcétera, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer, por ejemplo, para saber el ángulo interno, vamos a empezar con el 1. Tendríamos que ser, el 1 sería igual a la suma del el ángulo de A' 52.5 y el ángulo de F. Entonces, para decir que es el ángulo 1 viene siendo A más F, esto sería igual a decir que tienes 37.5 más 52.5, y eso me daría un total de 90 grados. Y eso sería igual a 90 grados. ¿Sale? Incluso podemos ver aquí que podemos formar un ángulo recto. ¿Sale? No sé si queda. Entonces, para el ángulo 2 tendría que ser igual a lo que viene siendo el ángulo de A más el ángulo B, más el ángulo B, y esto sería igual a 52.5 más 67.5,
Y eso obviamente sería igual a 120 grados. Y veis cómo es lo que estamos haciendo. Y lo único que tenemos que hacer es continuar para encontrar el ángulo 3. Pues tenemos que sumar lo que viene siendo el ángulo B más el ángulo C. Y luego el 4 tendría que ser el C. El 4 va a ser igual al ángulo C más el ángulo de, perdón, en este caso ABC de el 5 D más E y el 6 es E más F. ¿Sale? Y obviamente, bueno, cuando estamos hablando de estos ángulos, estamos hablando de los primeros, los que tienen aquí, para que no nos confundamos, lo que viene siendo estos ángulos con estos ángulos, porque luego nos podemos confundir. Lo voy a poner aquí. Muy bien. Y así para no confundirlos. ¿Sale? Entonces lo único que tenemos que hacer es pues seguir sumando, ¿no? Y ver cuánto nos da cada uno de los ángulos internos de este polígono. ¿Sale? Entonces eso es lo que hay que hacer y hay que continuar, ¿no? Entonces para la página 163 ya nos han puesto, tenemos otro ejercicio que tenemos que hacerlo de la misma manera, tenemos que sacar todos estos ángulos y encontrar cada uno de los ángulos internos y los ángulos centrales. Y luego aquí nos dice, ya para terminar, que hasta aquí hemos construido polígonos pero irregulares, es decir, que tienen todos sus lados y ángulos internos de medida diferentes. Observa muy bien los polígonos que hemos construido y vamos a ubicar unas partes. ¿Cuáles son las partes? Dice que coloquemos el nombre de cada una de las partes del polígono donde corresponde. Y nos dice que tenemos ángulo interno, ángulo central, lado y vértice. Pues obviamente que el lado de esta figura, cada uno de los lados son las partes externas, ¿no? De esta figura, por lo tanto aquí sería nuestro lado. El vértice, recordemos que un vértice es donde se unen dos líneas, ¿sí? Que forman esta figura, y vamos a encontrar que los ángulos centrales son los ángulos que se encuentran en el centro de nuestra figura y están formados por los ángulos de los triángulos que forman simplemente tomando del vértice, de uno de los vértices hacia el centro se forma un triángulo, ¿no? Entonces esos van a ser nuestros ángulos centrales y están en el centro de nuestra figura. Y luego vamos a ver los ángulos internos. Los ángulos internos, recordemos que es la abertura que existe desde el punto de un vértice hacia cada lado. Sí, y entonces obviamente este sería un ángulo interno. Y estos son los ángulos centrales. Entonces, hasta ahí terminaríamos el día de hoy, hasta la página 163. Hay que leer un poquito, bueno, quizás leamos un poquito, lo vemos la próxima clase acerca de muchos lados, pero todos iguales. Entonces, recordarles que, bueno, en esta semana tenemos exámenes, tenemos evaluación. Envío el video, envío el video por si ahora sí continuamos. Es importante que continuemos con algunos temas. Espero que para entonces, bueno, si este video nos toca la semana de evaluación, que lo veamos en la siguiente semana o que nos sigan viendo para que sigamos trabajando, avanzando con respecto a los temas que tenemos que estar tocando, ¿no? Dentro de nuestros aprendizajes y evitar atrasarnos un poquito o tratar de adelantarnos un poquito también. Eh, Recuerden que cualquier duda voy a estar a sus órdenes. Así es que manden sus trabajos por plataformas. Es importante que mandemos nuestros trabajos por plataformas. El trabajo que estamos viendo actualmente ya viene para el trimestre 3. Entonces, por ahí les había comentado que vamos a llegar hasta cierta página para entregar nuestros trabajos que nos hace falta para este trimestre, ¿no? Entonces, sigo pendiente de ustedes, como les digo una vez más, estoy al pendiente de ustedes en plataforma y en WhatsApp y correo electrónico para aquellos que tengan aún así dudas, ¿no? Entonces, esto sería todo por el día de hoy, nos vemos en la próxima, hasta luego.